dónde le viene lo de Mahatma? Mahatma significa gran alma. Nunca me gustó ese título. Entonces es ahí cuando empezó su época en Sudáfrica. Sí, allí confronté la brutal realidad del racismo y la discriminación colonial contra los indios y los pueblos no blancos. Entonces me supongo que hubo un hecho en específico que marcara un punto inflexible en su vida y empezar a luchar por los derechos. Viajaba en tren, tenía un boleto de primera clase. Un coli no puede viajar aquí, dijo. Un policía me arrojó al andén con mi equipaje. Para los negros, el horror era genocida. Los esclavizaron en minas donde morían a los 30 años. Les obligaban a limpiar excrementos con las manos, donde centenares de hombres, mujeres y niños fueron asesinados a manos de las tropas británicas mientras se manifestaban pacíficamente. Yo mismo fui encarcelado varias veces. ¿Nos podía hablar un poco más sobre Kasturba? El Servicio de Inteligencia del Imperio Británico realizaron estudios de investigación sobre ella. En Sudáfrica lideró a cientos de mujeres indias. Normalmente solemos despedir a las personas con estas preguntas polémicas y luego sobre cómo lo ha tratado la historia, pero una persona con ese poder de oratoria o con ese poder de comunicación, ¿qué le diría a la humanidad de hoy en día? Hola y bienvenidos a otro episodio de Fandora. En el día de hoy queríamos despertar a una persona conocida por todo el mundo, que es Mahatma Gandhi, como homenaje a nuestra estancia de estos episodios que hemos estado grabando en India. De todas formas, nos gustaría pedir a la audiencia que también ponga en los comentarios qué personaje histórico le gustaría despertar y posiblemente lo hagamos en un futuro. Y otra cosa importante que me gustaría preguntar y me gustaría que comentaran era porque, por ejemplo, con el caso de Leónidas, que grabamos con anterioridad, Leónidas decidimos coger al personaje que se adaptaba a lo que Hollywood nos implantó. Entonces, los siguientes personajes queríamos preguntaros si queríamos el personaje que Hollywood nos implanta o el personaje histórico en realidad o con una similitud física que se parezca mucho más al personaje en realidad. Porque Leónidas murió con 60 años y una cosa que se caracterizaba mucho a los espartanos era que tenían el pelo extremadamente largo, ¿no? Y las barbas también, cosa que los personajes históricos que ponen las películas de Hollywood no tienen. Pero bueno, ahí dejo la pregunta, ponedlo en los comentarios y decir qué os parece. Y seguimos con Gandhi. Gandhi, muchas gracias por estar con nosotros y la pregunta que quería hacerle es ¿cuál es su verdadero nombre y de dónde le viene lo de Mahatma? Mi nombre completo es Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma significa gran alma. Fue el poeta Rabindranath Tagore quien primero me llamó públicamente Mahatma en 1915, cuando regresé de Sudáfrica. Irónicamente, yo a él le llamaba Gurudev, maestro divino. Así que nos otorgamos mutuamente títulos que ninguno de los dos pedimos. Al principio me sentía profundamente incómodo. Yo conocía mis debilidades. Soy una persona con tantos defectos. ¿Cómo podía ser un gran alma alguien que luchaba diariamente contra sus propios demonios internos? Nunca me gustó ese título. Me obligaba a mantener un estándar más alto, a ser más consciente de mis acciones, pero también creaba expectativas imposibles. La gente esperaba milagros de mí y cuando fallaba, como cualquier ser humano, se sentían traicionados. Bueno, sabemos que nació en Porbandar. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Recuerdo mucho a mi madre, Putlibai, siempre vestida de blanco, levantándose antes del amanecer para sus plegarias. Lo que más recuerdo es el aroma, el incienso mezclado con las especies de la cocina, el olor salado del mar Arábigo y esas noches donde mi madre nos contaba historias del Ramayana. Esas historias de Rama, de verdad y sacrificio, se grabaron en mi alma como semillas que florecían años después. Era una infancia totalmente protegida si la comparabas con otras personas en India. Estuve rodeado de amor, pero también de una disciplina espiritual que entonces no comprendía completamente. Bueno, nos habla un poco de los recuerdos que tiene de su madre, pero háblenos un poco de su padre también, háblenos un poco de los dos. ¿Qué recuerdos tiene de ellos? ¿A qué se dedicaban? Mi padre se llamaba Karamchand, a quien todos llamaban Kaba. Era un hombre de carácter firme y gran integridad. Nacido en una familia de casta de comerciantes, se desempeñó como diwan,
que sería primer ministro, para que tú me entiendas, del pequeño estado principesco de Port-Bandar bajo el gobierno británico. Aunque no tenía una educación formal extensa, poseía una sabiduría práctica inmensa. Negociaba con rajás y oficiales coloniales, pero jamás transigía en sus principios. Mi madre, Putlibai, era el alma espiritual de nuestro hogar. Era profundamente religiosa. Su día comenzaba a las 4 de la madrugada con plegarias y terminaba del mismo modo. Era muy devota y respetaba todas las tradiciones religiosas. De mi padre heredé el sentido del deber y de mi madre la capacidad de soportar el sufrimiento con paz interior. Bueno, ya nos habla un poquito de sus padres. ¿Cuántos hermanos tenía y qué relación tenía con ellos? Éramos 4 hermanos. Yo era el más pequeño. Y eso a veces tenía sus ventajas y desventajas. Mi hermano mayor era Laxmidas. Él siguió los pasos de mi padre en la administración pública y se convirtió en un funcionario respetado. Con él tenía una relación especial porque era como un padre para mí. Cuando nuestro padre murió siendo yo muy joven, Laxmidas asumió mucha responsabilidad sobre la familia. Fue él quien más tarde me apoyó para ir a estudiar Derecho a Londres, aunque eso significara un gran sacrificio económico para la familia. Luego estaba Karsandas, el segundo hermano, que también trabajó en la administración, y Raleigh-Benz, mi hermana, quien era muy querida por todos nosotros. Con mis hermanos tenía esa relación típica de hermanos menores. Yo era el más primado, pero también el que más travesuras hacía. Bueno, he sabido que antiguamente en todas las culturas la gente se casaba extremadamente temprano, incluido en la India incluso más. ¿A qué edad se casó usted? Tenía solo 13 años cuando me casé con Kasturba. No fue una elección propia. En aquella época el matrimonio infantil era una práctica común en gran parte de la India. Las familias organizaban las bodas con la intención de asegurar vínculos entre clanes y cumplir con lo que se consideraba una obligación religiosa y social. En mi caso, mi familia organizó una ceremonia conjunta para mí y para uno de mis hermanos. Más tarde, cuando alcancé la madurez, reconocí el matrimonio prematuro como una de las grandes tragedias sociales de nuestra cultura. No culpo a mis padres. Actuaron según la tradición y su entendimiento. Pero sostengo firmemente que obligar a los niños a asumir responsabilidades conyugales sin comprensión ni preparación es una forma de violencia cultural. De hecho, escribí un libro años después sobre ello. Bueno, pocos años después de su matrimonio pasó un hecho trágico en su familia. ¿Nos podría explicar un poquito lo que pasó? Ese fue quizás el momento más doloroso y vergonzoso de mi juventud. Siempre estaba con mi padre, pero esa noche mi tío había llegado para relevarme en su cuidado. Yo, siendo apenas un adolescente consumido por los deseos, fui al cuarto de Kasturba. Estaba con ella cuando vinieron a buscarme urgentemente. Mi padre había muerto. Imagínese la culpa. El peso de saber que en los últimos momentos de vida de mi padre, cuando él más me necesitaba, yo estaba satisfaciendo mis impulsos carnales. Si hubiera estado ahí, tal vez hubiera escuchado sus últimas palabras. Esa culpa me marcó para toda la vida. Otro hecho acontecido en su vida fue cuando decidió irse a estudiar a Londres. ¿Por qué decidió estudiar a Londres y qué estuvo estudiando allí? Tenía 18 años cuando partí hacia Londres, en septiembre de 1888, para estudiar Derecho en el Inner Temple. La decisión fue difícil. Mi familia pertenecía a una casta muy conservadora y cruzar el mar era considerado una impureza. Pero tras la muerte de mi padre, mi hermano mayor deseaba que yo restaurara el honor familiar perdido al dejar de ser Diwan de Port-Bandar, y me animó a hacerlo. Antes de partir, juré no tocar vino, carne ni mujeres, y cumplí esa promesa. Londres fue un mundo nuevo. La comida, la ropa, las costumbres, todo me resultaba ajeno. Intenté adaptarme vistiendo como un caballero inglés
y tomando clases de violín y elocución, pero no me sentía yo mismo. Estudié 3 años, de 1888 a 1891. Académicamente no destaqué, pero el aprendizaje más profundo fue interior. Me uní a la Sociedad Vegetariana, escribí para su revista y descubrí la Bhagavad Gita, que me enseñó el valor del deber desinteresado y la acción sin apego. Aquella etapa en Londres no solo me formó como abogado, sino que me despertó espiritualmente. Bueno, ya termina su época de estudios en Londres, entonces ya desde ahí se fue directamente a África, se quedó en India una temporada. ¿Qué pasó en ese periodo? No, primero regresé a India en junio de 1891 con 22 años, cargado de ideales, pero enfrentado a una cruda realidad. Intenté ejercer en Bombay, pero en mi primer caso ante el tribunal me paralicé de nervios y no pude interrogar a un testigo. El juez me despidió con un «Aprenda primero, joven Gandhi». Bajé la cabeza y terminé redactando memoriales por miserables 300 rupias al mes. Mi hermano estaba muy decepcionado después del esfuerzo que realizó para que yo llegase hasta allí. Pero en 1893, una firma musulmana de Porbandar me ofreció un contrato de 1 año en Natal para asesorar un caso comercial. Era mi última opción. Acepté la oferta y partí hacia Sudáfrica, sin imaginar que esa experiencia cambiaría mi vida para siempre. Entonces es ahí cuando empezó su época en Sudáfrica. Sí, allí confronté la brutal realidad del racismo y la discriminación colonial contra los indios y los pueblos no blancos, y comencé a desarrollar mis ideas sobre la resistencia no violenta y la justicia social, comenzando así mi activismo por los derechos civiles. Usted empezó en África a luchar por la discriminación racial, pero ¿no sufrió ningún tipo de discriminación cuando estaba en Londres? En Londres, debo ser honesto, mi experiencia fue bastante diferente. Como estudiante, me movía principalmente en círculos académicos y entre otros estudiantes, pero no experimenté la discriminación brutal y sistemática que encontraría en Sudáfrica. Entonces me supongo que hubo un hecho en específico que marcara un punto inflexible en su vida y empezar a luchar por los derechos. ¿Nos podía hablar de él? Fue en el 7 de junio de 1893. Nunca olvidaré esa fecha. Viajaba en tren de Durban a Pretoria para el caso legal que me había llevado a Sudáfrica. Tenía un boleto de primera clase. Llevaba traje inglés y hablaba idioma con fluidez, pero lo que ocurrió en el vagón. Un pasajero blanco me miró con disgusto y llamó al conductor. «Un coli no puede viajar aquí», dijo. Me ordenaron moverme al vagón de equipajes. Me negué, mostrando mi boleto de primera clase. Pero incluso así, en la estación de Pietermaritzburg, un policía me arrojó al andén con mi equipaje. Era invierno y yo temblaba con solo el abrigo que llevaba puesto. Lo que rompió dentro de mí no fue el frío ni el insulto. Fue darme cuenta de que ningún título, ningún traje europeo, ningún dominio de inglés me harían igual a ellos. La ley era solo tinta cuando se trataba de mi piel. Así, ahí se prendió la chispa que encendió y tomé una decisión. No volvería a doblegarme. De hecho, al día siguiente viajé en tren de primera clase otra vez, dispuesto a ser arrestado. Pero esta vez los oficiales dudaron. ¿Nos podría explicar un poco cómo era la situación política, la situación social entre las personas asiáticas, indios en este caso, y las personas de color nativas? Para los asiáticos, indios como yo, la presión era sistemática, pero civilizada. Nos pagaban con impuestos, 3 libras anuales, casi un mes de salario. Nos negaban el voto con exámenes absurdos y nos obligaban a cargar pases como criminales. Nos segregaban en trenes, calles y hospitales, pero al menos podíamos alquilar comercio o pleitear en tribunales. Para los negros, los hijos originales de esa tierra, el horror era genocida.
Le robaron el 90% de sus tierras, los esclavizaron en minas donde morían a los 30 años y los azotaban con látigos de hipopótamo por faltas menores. Ni siquiera eran considerados humanos. Les obligaban a limpiar excrementos con las manos y les negaban hasta el derecho a llorar a sus muertos. ¿Y entonces qué aprendió de esa diferencia? Que el colonialismo divide para reinar. A los indios nos usaban como negros mejorados y a los negros como recordatorio de lo que nos esperaba si nos rebelábamos. Pero al final todos éramos piezas del mismo sistema podrido. Entonces, para hablarnos un poco de su lucha, ¿cuánto tiempo estuvo en África y qué hizo allí? Estuve en Sudáfrica durante 21 años, de 1893 a 1915. Fue allí donde realmente me convertí en quien soy. Inicialmente iba por un año para el caso legal, pero la injusticia que presencié me obligó a quedarme. Primero establecí el Congreso Indio de Natal en 1894 para organizar a nuestra comunidad y luchar por nuestros derechos de manera legal y ordenada. Desarrollé 3 formas principales de resistencia. Primero, el trabajo legal y político. Redacté peticiones, escribí folletos, traté con funcionarios. Fundé el periódico Indian Opinion en 1903 para educar a nuestra gente y al mundo entero sobre nuestra situación. Segundo, durante la Guerra de los Boers, 1899-1902, organicé un cuerpo de ambulancias con voluntarios indios. Creía que, si exigíamos derechos como ciudadanos del imperio, también debíamos cumplir nuestros deberes. Tercero, más importante, desarrollé la resistencia no violenta. Comencé en 1906 contra la ley de registro que nos obligaba a aportar pases como criminales. Organizamos quemas públicas de estos pases, marchas, huelgas. Miles de indios fueron a prisión, incluyéndome a mí varias veces. También experimenté con la vida simple en mi granja Phoenix y luego en Tolstoy Farm, donde desarrollé mis ideas sobre autosuficiencia y vida comunitaria. Cuando finalmente regresé a India en 1915, había transformado una lucha local en un movimiento que inspiró al mundo. En todo este periodo del que hemos estado hablando hemos olvidado un poco a su mujer, que no la hemos mencionado mucho. Se quedó ella en India, estuvo con usted en África y aparte de eso, ¿usted tuvo algún hijo con ella o...? No, los 4 primeros años estuve solo, pero en 1897 regresé a Rajkot para traer a Kasturba y nuestros 2 primeros hijos que nacieron en India. En los años siguientes nacieron los otros 2 en Sudáfrica. Durante la mayor parte de mis 21 años en Sudáfrica, Kasturba estuvo conmigo, compartiendo no solo el hogar, sino también las dificultades de la vida comunitaria y las campañas de protesta. Después de tantos años en Sudáfrica, decidió volverse a India. ¿Cuál fue el motivo y cómo fue su recibimiento allí? Regresé a la India en enero de 1915. La decisión no fue repentina. Durante mis últimos años allí, ya sentía que mi papel en la lucha sudafricana estaba llegando a su fin. Habíamos logrado algunos avances importantes para la comunidad india y, aunque no habíamos vencido por completo de la discriminación, habíamos demostrado que la resistencia no violenta podía doblegar leyes injustas. Además, mi país me llamaba. Recibía cartas de líderes indios, entre ellos Gopa Krishna Gokhale, a quien consideraba mi mentor político, animándome a volver y poner en práctica en nuestra tierra las lecciones aprendidas en Sudáfrica. Llegué a Bombay acompañado de mi esposa Kasturba y de nuestros hijos. Mi regreso fue discreto, aunque no pasó desapercibido para los círculos nacionalistas. Sin embargo, no me lancé de inmediato a la política nacional. Gokhale me aconsejó recorrer el país primero, escuchar a la gente y comprender las verdaderas condiciones en que ellos vivían. Así lo hice.
Pasé el primer año viajando en tercera clase de tren, caminando por aldeas y hablando con campesinos, artesanos y obreros. Esa experiencia me mostró una India empobrecida, oprimida por los impuestos coloniales y dividida por el sistema de castas, pero también llena de dignidad y potencial. Supe entonces que mi misión sería la misma que en Sudáfrica, pero a una escala mucho mayor: unir a nuestra gente y luchar, sin violencia, con el fin de conseguir nuestra libertad. Bueno, pues una vez ya en India empieza su lucha. Explíquenos un poco más. Mi primera verdadera campaña fue en Bihar en 1917. Un campesino vino a mi ashram y me suplicó que fuera a ayudar a los cultivadores de índigo. Perdón, ha dicho índigo. ¿Qué es el índigo? Es una planta de color azul que se utiliza como tinte en la industria textil y la artesanía, un colorante. Vale, disculpe que la haya interrumpido. Continúe, por favor. Pues eso, los británicos los obligaban a plantar índigo en lugar de cultivos alimentarios, pegándoles precios miserables. Cuando llegué a Champaran, las autoridades me ordenaron salir inmediatamente. Me negué y fui arrestado. Pero algo extraordinario pasó. Miles de campesinos rodearon el tribunal. Nunca había visto esto. Un abogado que se rehusaba a obedecer órdenes británicas. El gobierno se asustó y me liberó. Formé un comité de investigación y documentamos sistemáticamente los abusos. Los terratenientes finalmente cedieron y acordaron compensar a los campesinos. Esto me enseñó algo crucial. La lucha pacífica funcionaba mejor cuando se enfocaba en injusticias específicas y concretas, no en proclamas políticas abstractas. El pueblo podía entender la opresión que vivía día a día. Esa lucha me dio mucha más credibilidad. Después vinieron las luchas de Queda y Ahmedabad. ¿Qué pasó exactamente allí con la industria textil? Los campesinos sufrían una terrible hambruna y malas cosechas, pero el gobierno colonial se negaba a reducir o suspender el pago de impuestos sobre la tierra. Me uní a los líderes locales para organizar una campaña de no cooperación. Los agricultores se negaron a pagar, manteniéndose firmes a pesar de las amenazas de embargos y desalojos. Finalmente, el gobierno cedió parcialmente, concediendo excepciones fiscales a los afectados. Ese mismo año, en Ahmedabad, los obreros de la industria textil exigían mejores salarios cuando los propietarios se negaban a negociar. Declaramos una huelga. Ayuné para reforzar la disciplina y evitar la violencia. Tras varias semanas, se alcanzó un acuerdo que aumentó los sueldos. Cada una de estas victorias fue más que un logro aislado, eran ensayos que nos enseñaban cómo unir a la gente, mantener la no violencia y obligar al gobierno a escuchar. Así se fue preparando el terreno para la gran lucha contra ese poder británico, una lucha que ya no sería solo de campesinos o obreros, sino de toda la nación. En 1920 empezó otro tipo de lucha, el de no cooperación. ¿Nos podría explicar un poco más en qué consistía todo eso? El movimiento de no cooperación nació de un dolor profundo y de una convicción firme. En abril de 1919, el pueblo de Amritsar sufrió una masacre, donde centenares de hombres, mujeres y niños fueron asesinados a manos de las tropas británicas mientras se manifestaban pacíficamente. Aquel crimen, sumado a las leyes represivas, me convenció de que no podíamos seguir colaborando con un gobierno que gobernaba mediante el miedo y la injusticia. En 1920 propuse a toda la India un camino distinto: retirar nuestro apoyo voluntario al Imperio Británico, pero sin violencia. Esto significaba renunciar a títulos honoríficos, dejar a las escuelas administradas por los británicos, boicotear sus tribunales, no comprar sus productos y en su lugar promover el uso de tela hilada en casa, el khadi, para reforzar nuestra autosuficiencia económica.
Fue la primera vez que millones de indios, hindúes y musulmanes, campesinos y comerciantes actuaron juntos en una sola campaña nacional. No alcanzamos la independencia entonces, pero demostramos que si permanecíamos unidos y firmes, el imperio no podría gobernar sin nuestro consentimiento. En 1930 promovió la Marcha de la Sal. ¿Qué trató de conseguir con ello? Pues la Marcha de la Sal surgió de mi frustración con el estancamiento político después de años de lucha. Desde el final del movimiento de no cooperación en 1922. Habíamos estado en negociaciones que no llevaban a ninguna parte. Los británicos hacían promesas vacías mientras mantenían su control férreo. En 1929 lancé un ultimátum al gobierno británico. Si antes del 31 de diciembre no concedían a la India el estatus de dominio, es decir, un grado de autonomía dentro del imperio, retomaríamos la campaña de desobediencia civil en todo el país. Pero como era de esperar, Londres ignoró nuestra advertencia. Necesitaba un símbolo en todo indio pudiera entender, rico o pobre, educado o analfabeto, y encontré el sistema perfecto, la sal. El monopolio británico sobre la sal era la injusticia más absurda y cruel. Prohibían a los indios hacer o vender sal, incluso recogerla en la orilla del mar era ilegal. Nos obligaban a comprar sal grabada con impuestos a un gobierno extranjero. Era como si nos cobraran por respirar el aire. La sal la necesitaba todo el ser humano para vivir. El 12 de marzo de 1930, a los 61 años, comencé la marcha de 240 millas desde mi ashram Sabarmati hasta la costa en Dundee. Caminé con 78 seguidores inicialmente, pero miles se nos unieron en el camino. El 6 de abril, cuando llegué al destino programado, recogí un puñado de sal del mar y dije: «Con esto sacudo los cimientos del Imperio Británico». Era un acto simbólico, pero desencadenó desobediencia civil masiva por toda la India. Toda India empezó a fabricar sal ilegalmente. El mundo entero estaba observando y estábamos ganando. Por supuesto, después de la Marcha de la Sal fue un fuerte golpe para el Imperio Británico, pero ¿qué pasó entre los años 30 y 40 hasta que llegó la independencia de la India? Los años posteriores a la Marcha de la Sal fueron intensos y complejos. La campaña de desobediencia civil continuó hasta 1934 con arrestos masivos. Yo mismo fui encarcelado varias veces, incluyendo una peligrosa huelga de hambre en la prisión de Poona. El momento más doloroso fue en 1931. Lord Irwin me invitó a negociar después de la presión internacional por la Marcha de la Sal. Suspendí la desobediencia civil a cambio de la liberación de presos políticos y de la participación en la Confederación de Mesa Redonda en Londres. Muchos de mis seguidores se sintieron traicionados, especialmente porque no logramos la independencia inmediata. Me encontré con una resistencia británica férrea. Churchill me llamó despectivamente el fakir medio desnudo. Las conferencias fracasaron y regresé a India para reiniciar la lucha. Los años 30 se complicaron para mi creciente preocupación por los intocables. Dediqué enormes energías a luchar contra esta discriminación tan horrible dentro del hinduismo. Los años posteriores a la Marcha de la Sal fueron intensos y complejos. La campaña de desobediencia final continuó hasta 1934 con arrestos masivos. Yo mismo fui encarcelado varias veces, incluyendo una peligrosa huelga de hambre en la prisión de Poona. El momento más doloroso, los años 30 se complicaron por mi creciente preocupación por los intocables. Dediqué enormes energías a luchar contra esa discriminación tan horrible dentro del hinduismo.
Nos ha comentado un poco sobre los intocables y sabemos que en la India antiguamente, incluso hoy en día, está bastante influenciada por la diferencia de castas. ¿Podría explicarnos un poco más sobre ello? Sí, exactamente eso me distanció temporalmente de algunos líderes del Congreso que querían enfocarse solo en la independencia política. Luego llegó 1939 y en la Segunda Guerra Mundial el Imperio Británico decidió, sin consultarnos siquiera, que la India entraría en guerra. Aquello fue inaceptable. En 1942 lancé el movimiento Quit India, mi llamado más firme y desesperado. Abandone la India inmediatamente o enfréntese a la resistencia total. La respuesta británica fue brutal. Arrestaron a todos los principales dirigentes del movimiento nacionalista indio. Aún así, la semilla ya estaba plantada. El pueblo habría aprendido a desafiar sin miedo. Lo que es una verdadera pena cuando una persona estudia su historia es que Kasturba, su esposa, no llegó a ver una India independiente. En todo este periodo de la conversación y de la entrevista que hemos tenido con usted, no hemos hablado de ella, pero es de suponer que ha estado en todo momento acompañándole en la lucha. ¿Nos podría hablar un poco más sobre Kasturba y qué tipo de luchas le ayudó a acompañar? Y sobre todo, una cosa que también nos llama bastante la atención es que el Imperio Británico, el Servicio de Inteligencia del Imperio Británico, realizaron estudios de investigación sobre ella. ¿Nos podrían hablar un poco más de ello? Sí. En Sudáfrica lideró a cientos de mujeres indias cruzando ilegalmente la frontera del Transvaal, desafiando leyes injustas y resistiendo arrestos con una dignidad que desarmaba a los guardias. Organizaba dispensarios móviles para quienes resultaban heridos en las protestas y coordinaba redes de mensajeras, niñas y mujeres que llevaban mensajes ocultos entre trenzas o dentro de ollas de arroz, mientras yo estaba ausente o en huelga de hambre. Su capacidad de organizar y mantener la moral de nuestra gente era tal que los agentes de inteligencia la comenzaron a considerar una amenaza de nivel alto. Incluso durante la Marcha de la Sal en 1930, el movimiento Quit India en 1942, su influencia era decisiva. Arrengaba a miles de personas, guiaba estrategias y daba esperanza donde parecía imposible resistir. Los británicos la vigilaban porque sabían que su poder no venía de armas, sino del coraje, su capacidad organizativa y una influencia moral envidiable. Murió en 1944 en prisión, sin haber visto una India independiente. Kasturba fue y sigue siendo en mi corazón y en nuestra historia la fuerza invisible que sostuvo nuestra lucha. Entonces, ¿cómo concluye su lucha en India y la independencia? La independencia llegó finalmente el 15 de agosto de 1947, pero no como yo había soñado. Los británicos, debilitados por la Segunda Guerra Mundial y presionados internacionalmente, finalmente decidieron salir, pero insistieron en la partición, dividir India en dos países, India y Pakistán. Esto me rompió el corazón. Toda mi vida había luchado por la unidad entre hindúes y musulmanes. Había ayudado, orado, trabajado incansablemente por la armonía religiosa. Pero las tensiones comunales alimentadas por años de política británica de divide y vencerás y algunos líderes que insistían en un Estado musulmán separado hicieron inevitable lo impensable. Los horrores de la partición fueron peores de lo que temía. Millones de refugiados cruzaron fronteras en ambas direcciones. Cientos de miles murieron en violencia comunal, mientras otros celebraban la independencia. Yo ayunaba y lloraba en Calcuta, tratando de detener las matanzas. Mi última gran batalla no fue contra los británicos, sino por la paz entre mis propios compatriotas. Han pasado ya muchos años desde sus famosas huelgas de hambre. Entonces, ¿cómo daría a entender a una persona de nuestra audiencia del siglo XXI que usted consiguiera tantas cosas solo porque se ponía en huelga de hambre? El ayuno nunca fue para mí un chantaje, sino una forma extrema
de apelar a la conciencia del otro. En India, donde la vida espiritual es parte del alma del pueblo, un hombre dispuesto a arriesgar su cuerpo y su vida en silencio, sin odio, tiene un peso moral inmenso. Cuando ayunaba, no pedía obediencia ciega, pedía reflexión. Decía: si yo, que no empuño armas, estoy dispuesto a morir por la verdad, ¿qué están dispuestos ustedes a sacrificar por la violencia? Esa pregunta resonaba más fuerte que cualquier discurso. En Calcuta, en 1947, cuando hindúes y musulmanes se mostraban entre sí tras la partición, yo inicié un ayuno total. La ciudad entera se estremeció. Líderes de ambos lados, que jamás hubieron compartido una mesa, acudieron juntos a pedirme que viviera y prometieron detener la violencia. Y lo hicieron, no porque yo tuviera poder político, sino porque entendieron que, si mi vida se extinguía en medio de su odio, la vergüenza moral los perseguiría para siempre. El ayuno es la más íntima forma de resistencia. No hiere al adversario, solo lo confronta con el espejo de su propia conciencia. En todas las entrevistas a los personajes que despertamos, les hacemos las preguntas polémicas que siempre han rondado alrededor de su vida. Entonces, una pregunta que le queríamos hacer: en su época en Sudáfrica, usted mencionaba a los kafir, entonces hizo muchos comentarios despectivos hacia la gente de raza, de color negro, de etnia negra. ¿Cómo eso puede ser compatible con las siguientes luchas que hizo de igualdad en India? En mis primeros años en Sudáfrica acepté las jerarquías raciales coloniales. Usé términos despectivos contra los africanos negros y argumenté que los indios, siendo más civilizados, merecían estatus superior a los nativos crudos de Sudáfrica. Fue una estrategia política. Creí que podía ganar derechos para los indios, distanciándonos de quienes estaban en el escalón más bajo de la jerarquía racial. Pero esto fue moralmente indefendible. Acepté la premisa racista del sistema colonial en lugar de desafiarla completamente. Busqué privilegio relativo en lugar de justicia universal. Solo puedo reconocer que incluso quien predica la verdad puede estar ciego por prejuicios durante demasiado tiempo. La transformación moral es posible, pero no borra la responsabilidad por nuestros errores pasados. Una de las cosas que también ronda la figura de Gandhi es que usted decidió practicar el celibato durante su matrimonio con Kasturba. ¿Qué pensó ella de ello? Sí, tomé el voto de celibato a los 36 años, cuando ya éramos padres de 4 hijos. Lo hice porque sentía que la energía sexual debía transformarse en fuerza espiritual y en servicio al prójimo. Kasturba aceptó mi decisión, aunque no sin dificultad. Para ella fue un sacrificio silencioso. Mis hijos también lo sufrieron, porque mi visión de la disciplina fue estricta y a menudo dura. No lo niego. Mi entrega al ideal pudo hacerme ciego al dolor que causaba en mi propio hogar, pero yo creía que para servir a la verdad y a la India debía primero dominarme a mí mismo. Otra de las cosas polémicas, parece ser que siempre tocan con su mujer, fue que ella falleció cuando estaba arrestada en el Palacio de Aga Khan. Era una especie de cárcel acondicionada, era un palacio acondicionado a cárcel. Su mujer falleció, dicen que por falta de medicamentos, aunque ya tenía una enfermedad con anterioridad, pero usted no la dejó tomarse medicamentos cuando usted años antes había consumido quinina para unos problemas de enfermedad que usted tuvo. ¿Cómo justifica eso? Esa pregunta me persigue como un fantasma y debo responderla en 3 niveles. Primero, la quinina que tomé era un extracto de la corteza de un árbol, un regalo de la naturaleza que los nativos de Sudáfrica descubrieron. Segundo, y esto es lo más importante que debe entender el mundo, Kasturba no era una niña, era una mujer de 74 años que había pasado por cárceles,
protestas y hambrunas voluntarias a mi lado. La penicilina. La gente cree que un medicamento mágico, pero no cura un corazón cansado de latir. No fortaleza unos pulmones que llevan años queriendo descansar. No lo hubieran salvado, pero se hubiera sufrido mucho menos. Tercero, y esto duele admitirlo, tal vez mi terquedad espiritual nubló mi juicio. He pasado noches enteras preguntándome si, en mi búsqueda de la pureza, fue cruel con la mujer que más amé. La historia me juzgará por esto y acepto este juicio. Yo creo que el punto más polémico de una persona cuando estudia su historia, que ya es totalmente imposible de entender para nosotros, es cómo puede llegar una persona a justificar que duerme con niñas desnudas, encima eran sobrinas, nietas, una de ellas, para justificar su autocontrol. Háblenos de ellos porque para mí es totalmente inexplicable. Mis llamados experimentos han generado incomprensión y no me sorprende. En mis últimos años quise probar mi autocontrol durmiendo junto a las mujeres jóvenes, incluso desnudas, para demostrarme a mí mismo que podía dominar el deseo y alcanzar una pureza absoluta. Entre ellas estuvo mi sobrina nieta Manu. Para mí fue un ejercicio de disciplina espiritual, no de placer carnal. Entiendo que desde fuera puede verse como un acto inmoral o incluso perturbador. No pretendo justificarme. Solo decir que lo hice con la intención de trascender la lujuria, no de satisfacerla. Pero hoy, con la perspectiva del tiempo, veo que fue un error que causó dolor a quienes me rodeaban y manchó mi legado. Fue un exceso de celo espiritual que no debió ocurrir. Bueno, hay muchos aspectos polémicos más de su vida, como las cartas que le escribió a Hitler, su relación con sus hijos, pero queremos olvidarlo todo porque también hizo muchísimas cosas buenas y no vamos a contarlas todas en este podcast porque se nos haría eterno. Entonces, pero usted, ¿cómo cree que le ha tratado la historia? La historia me ha tratado con más bondad de la que merezco y también con menos comprensión de la que esperaba. Por un lado, me ha convertido en un santo, en el Mahatma, la gran alma. Mi imagen está en billetes, estatuas por todo el mundo. Mi nombre se invoca para cualquier causa de justicia. Me han hecho un símbolo perfecto de la no violencia y la resistencia pacífica. Martin Luther King, Nelson Mandela, movimientos por los derechos civiles en todo el mundo han tomado inspiración de mis métodos. Pero en esta santificación se ha perdido al hombre real. La historia ha preferido el mito al ser humano lleno de contradicciones que fui. Ha minimizado mis errores, mi racismo temprano, mis fallas como padre y esposo, mis experimentos cuestionables, mi terquedad que a veces causó más daño que bien. La historia me ha convertido en monumento cuando solo fui un hombre. Me ha santificado cuando pasé cada día luchando contra mis propios demonios. Lo que realmente me parte el corazón es que han enterrado la lección más poderosa, que incluso el más imperfecto de los hombres puede decidir ser mejor, puede transformarse, puede entregar su vida a algo que lo trasciende. A pesar de cargar con sus fracasos, yo nunca fui un hombre que debía ser. Fui simplemente el hombre que nunca dejó de intentarlo. Normalmente solemos despedir a las personas con estas preguntas polémicas y luego sobre cómo lo ha tratado la historia, pero una persona con ese poder de oratoria o con ese poder de comunicación, ¿qué le diría a la humanidad hoy en día? Ay, las nuevas generaciones. Les diría que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la convicción moral, que el camino real no viene de la violencia, sino de la capacidad de sufrir por una causa justa, que debemos ser el cambio, que queremos ver el mundo. Pero también les diría, no me idealicen, fue un ser humano con defectos, contradicciones y errores. Aprendan de mis aciertos, pero también de mis fracasos. La lucha por la justicia es eterna y cada generación debe encontrar su propio camino
para que sirva a la humanidad.